El título para el tema de hoy es ¿Se pierde la fe? Lo estaremos basando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 8. Estaré leyendo la última parte que dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Se nace como con un microchip llamado fe innata, que es algo vivo llamado a crecer, a desarrollarse y producir calor o frutos, como un fuego o un ser vivo. La fe es un regalo de Dios que se debe cuidar, alimentar y ejercitar. Todos podemos en determinado momento llegar a tener dudas, pero no debemos de permitir que éstas nos aten y nos imposibiliten el ejercicio de la fe. A la luz del pasaje que hemos leído, estaremos viendo algunas formas de perder la fe, quizá no excluyéndola radicalmente, pero sí deteriorándola o debilitándola hasta que deje de ser capaz de influir en nuestra vida. Pero para poder entender el tema, juzgo necesario ir ante el contexto. Y este inicia cuando el Señor resalta lo siguiente: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Después de que nuestro Señor nos da este pasaje que hemos leído, luego nos presenta una parábola, la que conocemos como la viuda y el juez injusto. En esa parábola, nuestro Señor hace un contraste en tres personajes. El primero es una mujer. La viuda de aquellos tiempos de Jesús normalmente tenían tres obstáculos para superar, o mejor dicho, la viuda a la que Lucas se refiere, sí, tenía tres obstáculos para superar. Primero, ella era una mujer con una cultura donde la mujer era considerada ciudadana de segunda categoría. Segundo, en la sociedad palestina, en los tiempos de nuestro Señor, las mujeres no iban a la corte. Ella era viuda, sin un esposo que diera la cara o que abriera el camino para ella. Tercero, siendo viuda, ella era pobre y no podía pagar la coima aunque quisiera. Entiéndase por coima algo así como en este tiempo la mordida. Por eso no es de extrañarse que aquella viuda, pues al no tener un esposo que la ayudara, al ser pobre, pues le era bastante difícil encontrar solución a alguna problemática que venía arrastrando. Aun cuando en la ley se enseñaba que había que dar un cuidado especial por los huérfanos y las viudas, en este caso ella pues no cuenta con el apoyo que se debería. Por lo siguiente, ahora voy a hablar del segundo personaje que se contrasta, que es el juez injusto. De este hombre se habla que por lo menos tenía dos cosas negativas que hacen de un ser humano una persona que pues no va a ser de bien en este planeta. Para empezar, el juez injusto no tenía temor de Dios. ¿Sí? O sea, no creía en Dios, no lo buscaba. Tampoco, en segundo lugar, tenía temor del hombre. Y por cuanto no tenía temor de Dios ni del hombre, prácticamente él era su propio Dios. Déjenme decirles algo que ocurría en aquellos tiempos ante un juez como el que dibuja el Evangelio según San Lucas. Fíjense que los jueces no estaban en un lugar establecido. Normalmente andaban de
en una carpa de lugar en lugar, recorriendo las zonas donde la gente necesitaba ser atendida. Cuando ellos llegaban y establecían su casa de campaña, se rodeaban de personal que les ayudaba. Y las gentes, cuando necesitaban que el juez les atendiera, venían ante ese equipo del juez, y muchos, para ser atendidos primeramente, pues tenían que dar la coima o, como ya dijimos, la mordida. Si las personas no daban esa cantidad, pues eran rezagadas, y era lo que ocurría con aquella mujer. Así es que este juez injusto no tenía temor de Dios, no tenía temor del hombre, y prácticamente, pues para atender a la mujer, él esperaba que ella pues se pusiera bien dando cierta cantidad. Ahora, para que veamos sobre cómo era este juez, pensando en que hemos dicho que él era su propio Dios, fíjense, el pasaje cita lo siguiente, dice, porque al fin no venga y me muela. La palabra traducida como me muela en griego es esipopiase. Literalmente se traduce a pegar debajo del ojo. Aunque al juez no le importen ni Dios ni el hombre, reconoce que esta mujer que se acerca a él puede traerle problemas. Es que la mujer iba ante el juez, y como pues no tenía con qué pagar la coima, pues tuvo que ir muchas veces. Es entonces cuando el juez, ¿verdad?, se como que pierde la cordura y dice, pues ya la voy a atender, no sea que me empeore más y me vaya a dar en un ojo. Esto de darle en un ojo prácticamente se traduce a que en determinado la mujer pues podía causarle una molestia mayor. La otra idea es que cuando se habla de recibir un puñetazo en el ojo, no sería tanto de la mujer, entendiéndose que este hombre no le tenía miedo al hombre, mucho menos a una mujer. Pero ¿a qué le temía aquel juez injusto? A que, como donde él establecía su tienda de campaña y empezaba a atender a la gente, al rezagar a esta mujer, los demás que vieran este cuadro y entendiendo que las viudas y los pobres debían de recibir buena atención, entonces la gente se podía quejar y aquel juez podía perder el puesto. Así es que entonces este juez no estaba pensando en ayudar tanto a la mujer, sino en que ésta no le fuera a ocasionar una situación complicada. Así es que él era su propio Dios, pensaba solamente en sí mismo. El tercer personaje que se contrasta en la parábola previa al pasaje que estamos o queremos atender hoy es Dios. Muy contrario al juez, se presenta a Dios como un ser justo, que, fíjense bien, considera a los suyos, considera a aquella mujer como una de sus escogidos. Y este Dios benévolo y justo, que considera a aquella mujer como parte de sus escogidos, promete hacerle justicia pronto. El pasaje, al terminar, hace la siguiente comparación. Si aquel juez injusto, en determinado momento, porque aquella mujer no le cause molestias, decide atenderla, el pasaje de Lucas hace alusión a que Dios nos atendería con mayor razón, tratándose de que Él es justo, tratándose de que nos ve como sus escogidos, y además promete atendernos pronto. Después de este contexto que he explicado, es cuando surge la pregunta del Señor, cuando Él dice:
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como que el Señor en esta pregunta presenta un cuadro apocalíptico de su venida. Y se refiere a si cuando Él venga, encontrará a las personas con fe. Decíamos al principio en el título, si la fe se pierde. Tratándose de que hay diferentes tipos de fe, pero hablando de la fe innata, la que todo mundo tiene, aún los escépticos, inclusive los demonios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Hablando entonces de esa fe que recibimos desde que uno nace como un microchip, esta podríamos decir que no se pierde porque Dios no puede quitar lo que da. Pero fíjense bien que sí, la fe por diferentes situaciones se puede deteriorar. Y en el caso de la mujer, qué bueno que su fe se mantuvo firme, a pesar de la pobreza, a pesar de que era atendida por un juez injusto, a pesar de todas las situaciones adversas. Pero fíjense que eso no ocurre en todos. Aquella mujer de alguna manera como que se hace alusión de que era piadosa. Y una persona piadosa, pues, de alguna manera procura depender de Dios. Pero no toda la gente busca a Dios. Por eso muchas veces la fe se debilita. Después de haber visto los antecedentes del pasaje, yo quisiera mencionar por lo menos 4 razones por las cuales muchas veces la fe de las personas se debilita. En primer lugar, la fe decrece cuando tú no te alimentas espiritualmente. Es decir, cuando no practicas la fe. El pasaje en referencia, cuando mencionamos el contexto, vimos que nuestro Señor hizo referencia a lo siguiente: a orar siempre y no desmayar. La oración cotidiana tiene que ver con las cuestiones espirituales que nosotros damos a Dios en un devocional. Cuando oramos, estudiamos la Biblia, cuando cantamos, de esa manera nosotros nos alimentamos espiritualmente. Aunque cabe mencionar que un devocional no solamente se da con oración y cantos. Una vida devocional también se da cuando fuera de la iglesia o fuera de tus devociones, tú vives una vida correcta donde, aparte de amar a Dios y adorarlo, sirves al prójimo, donde respetas al prójimo y procuras llevar una vida de servicio. Así es que una fe se alimenta con una vida devocional nutrida. Cuando tú no lo haces, tu fe empieza a debilitarse. Y es entonces cuando el enemigo, ante las situaciones adversas, hace estragos de tu vida. En segundo lugar, la fe se deteriora cuando no está bien cimentada en Dios. Yendo a un pasaje de San Marcos 4:17, en lo que comúnmente conocemos como la parábola del buen sembrador, allí habla en los inicios de una persona nueva, refiriéndose a: pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Hay personas que llegan a conocer de Dios, pero por cuanto no se fundamentan en Él, pues prácticamente ante las adversidades declinan. Cabe mencionar que cuando hablamos de una fe bien cimentada, ya no me estoy refiriendo ahora a la fe que se recibe cuando uno nace. Ahora quiero referirme a la fe salvadora. La fe que tú recibes cuando naces, ya dijimos que todos la tenemos, pero esa fe solamente nos ayuda a creer en Dios. La gran mayoría dice que cree en Él, pero esa fe innata o intelectual, como algunos la llevan, necesita crecer y convertirse en una fe salvadora. ¿Cuándo sucede esto de la fe salvadora? Cuando de alguna manera el evangelio te es predicado.
y se te hace ver que eres un pecador y que necesitas reconciliarte con Dios y que para eso Jesucristo vino a la cruz, dio su vida por ti, y que cuando en un acto de fe salvadora, tú recibes a Jesucristo, entonces tú empiezas a gozar de la salvación. Cuando tú crees en Jesucristo para ser salvo, es cuando tu fe es bien cimentada. Cuando tú crees en otras cosas, en otros dioses que no son reales, prácticamente tu fe no está sobre su fundamento sólido. Pero cuando la pones en Cristo Jesús, entonces tu vida estará segura. De allí porque el apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído. Déjenme decirles que para estos tiempos que vivimos, no solamente cuando somos de alguna manera afectados por el COVID, sino por otras situaciones económicas, políticas, de violencia, en este tiempo y todavía más allá, es cuando nosotros necesitamos tener una fe bien cimentada en Dios. Si no es así, la fe natural o intelectual, pues se debilita con más razón. En tercer lugar, la fe se debilita por las tribulaciones o presiones cotidianas. Yendo a San Marcos 4:17, el pasaje dice: porque cuando viene la tribulación, la persona es debilitada en su fe y pues se aleja de Dios. Entonces, las presiones cotidianas pueden hacer que tu fe mengüe. En estos últimos tiempos ya he mencionado que estamos viviendo presiones cotidianas muy fuertes. Pensemos en aquella viuda. La situación que ella estaba viviendo era difícil. Por un lado, era mujer, relegada por la sociedad. Luego era viuda. No tenía un esposo que diera la cara por ella. Aparte, era pobre. No tenía en aquel momento para darle al juez y recibir apoyo inmediato. Y por lo que al no darse solución a su problema legal, su situación podía empeorar. Entonces, esta mujer vivía en presiones bastante fuertes. Pero entendiendo que era una mujer piadosa que buscaba de Dios, que se alimentaba de Dios, saben, ante aquel juez injusto, su fe no se debilitó. Ante las presiones que tenía, su fe se mantuvo firme y fue por eso que al final salió triunfante. Tú necesitas también no permitir que las tribulaciones, que las adversidades de esta vida opaquen tu fe. Si tu fe la alimentas y está bien cimentada, entonces las presiones cotidianas no podrán opacarte. En cuarto lugar, la fe se debilita cuando se vive en un entorno sin Dios. ¿Cómo está eso según el pasaje que hemos leído? Hemos visto que de alguna manera la viuda pues era piadosa, es decir, creía en Dios, lo buscaba. Pero fíjense bien que aun cuando ella sí tenía una fe, no sé por cuánto tiempo ella estuvo visitando al juez. Pudo haber sido 1 mes, 2 meses, 1 año. Y todo ese tiempo tuvo que estar lidiando con un juez que no creía en Dios, que no temía a Dios. Entonces, al verle la cara a este juez que no temía a Dios, que probablemente se burlaba de ella, de su fe, de su pobreza, etcétera, fíjense que la fe de aquella mujer pudo haber decaído. Se vienen tiempos, amigos y hermanos, donde a Dios se va a buscar hacerlo a un lado. Hemos escuchado de que ya se está viniendo tiempos de los que el anticristo estará gobernando sobre esta tierra. El anticristo lo que buscará será quitar a Dios y ponerse él en su lugar. En las escuelas
se busca hacer a Dios a un lado en las universidades. En estos últimos tiempos, los gobiernos a través de las leyes han querido quitar a Dios. Y se vienen tiempos más difíciles, tiempos de persecución, donde a todos los que creen en Dios no solamente serán burlados de su fe, sino también perseguidos. Aquella mujer, aunque ella era creyente, muy probablemente, tuvo que lidiar con un hombre que no creía en Dios. En esta cultura en la que vivimos, y más adelante vamos a tener que lidiar con personas que no creen en Dios. Y tu fe puede tambalearse si no la alimentas, si no te cimentas en Dios. Entonces, es necesario que en estos tiempos nos llenemos de Dios, nos cimentemos bien en Él, no solamente creyendo en Jesucristo, sino también conociendo la doctrina, conociendo tu fe, metiéndote en ella. Y será entonces cuando las tribulaciones no te opaquen y cuando tengas que lidiar con gente que no tiene temor de Dios, entonces tú te mantendrás fiel y firme. La pregunta que nuestro Señor hace es: ¿y cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra? Como que es una pregunta para reflexionar. No es una interrogante que se quede en el aire. Es una pregunta que te hace pensar. Yo te he citado 4 formas, hay más, de cómo la fe muchas veces se debilita. De ti depende si tu fe es fuerte o tenue. Afortunadamente, el Señor dice que aun cuando tu fe fuese pequeña, pero si tú la ejercitas, podrás mover montañas. Entonces, no permitamos que nuestra fe se opaque. Alimentémosla, cimentémonos cada día y vengan las tribulaciones. Aunque nos enfrentemos a un entorno cada día más y más sin Dios, podremos nosotros dar una respuesta positiva a la pregunta de Dios. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Dios quiera que sí la encuentre en ti y en mí y en muchas personas a las que nosotros vayamos y les prediquemos. Quiero terminar haciendo una oración. Primeramente por aquellas personas que no han cimentado su fe en Dios. Personas que me están escuchando a través de este medio donde quiera que se encuentren. Yo quiero pedirte que hagas una oración donde reconozcas que eres pecador y donde recibas a Jesucristo como tu Salvador personal. Si tú has creído en otras cosas donde tu fe ha sido tambaleante, yo te motivo para que pongas tus pies sobre la roca que es Jesucristo. Recíbelo como tu único y suficiente Salvador y de esa manera tu fe estará bien cimentada. Pero después de que recibas a Jesucristo, al igual que a todas las personas que ya han creído, les motivo a cimentar cada día más su fe, estudiando la palabra todos los días, conociendo más de la doctrina tocante a Dios, alimentando la fe que Dios te ha dado cada día más y más. Así es que quiero orar primeramente por las personas que aún no han hecho una decisión por Cristo. Después estaremos orando por las personas que ya conocen. Para quienes quieren abrir su corazón a Jesucristo, digan junto conmigo: Señor Jesucristo, en este momento reconozco que soy pecador. Te he ofendido de muchas maneras. Hoy te abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y que con tu sangre preciosa derramada en la cruz me limpies de todo pecado, de todo mal. Y quiero pedirte que hagas de mi corazón tu habitación. Hoy quiero poner mis pies sobre la roca que eres tú. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. A las personas que ya han conocido de Dios, yo no sé cuál sea la situación en la que te encuentres en este momento. Si sea parecida a la de la viuda
que hablamos hoy. Si te encuentras ante encrucijadas, ante situaciones que no has podido solucionar y que solamente un milagro de Dios puede ayudarte, quiero que donde te encuentras hagas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, como aquella viuda, yo vengo delante de ti. Yo he creído en ti, tú lo sabes, pero mi Dios, me encuentro ante situaciones adversas, complicadas, donde no está en mis fuerzas traer la solución a mi vida. Por eso yo vengo a ti, que eres el juez justo, que como soy tu hijo, o en el caso de las mujeres son hijas de Dios, Él nos considera como escogidos, sus escogidos. Y dile: Señor, tú has prometido que me harías justicia pronto. Dile: necesito tu intervención, necesito tu ayuda. Y Padre, yo te pido por las personas nuevas que hoy te han recibido, hazte real en sus vidas. Y te pido por aquellos que pasan por situaciones difíciles, trae la solución. Tú eres el juez justo que has prometido hacernos justicia pronto. Ayúdalos, por favor. Y te pido que con el poder del Espíritu Santo alimentes la fe de las personas que hoy te han recibido, así como de aquellos que ya llevan tiempo confiando en ti. Permite que la fe de todos esté bien cimentada y que procuremos alimentarla siempre, para que, Señor, cuando tú vengas, encuentres fe en nosotros. Y ayúdanos a compartir tu palabra para que muchas personas más te conozcan y que sean personas de fe cuando tú vengas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.